Hola chicos, veamos la resolución del segundo parcial. El primer ejercicio decía la presión de vapor del agua a 27 grados Celsius es 26,65 torr y nos mandaban a calcular el delta H de vaporización y el delta H de sublimación, dado la variación de entalpía molar de fusión. Entonces, estos ejercicios son exactamente iguales a los ejercicios que vimos en clase de la serie 3C, ejercicios 11 y 12. ¿Bien? Esto lo vimos en clase, lo tenemos en el Canvas, ¿vale? Entonces, donde estamos trabajando con un diagrama de fases, específicamente para el agua, ¿bien? Y que dependiendo de en qué interfase estamos trabajando, utilizamos las adaptaciones de la ecuación de Clapeyron. En este caso, nos dan a 27 grados Celsius, que le sumamos 273,15 y serían 300,15. Bien, y para esa de 300,15 nos dicen que la presión es de 26,65 torr. ¿Vale? Podemos trabajar en torr, podemos trabajar en atmósferas, siempre y cuando las dos presiones estén en las mismas unidades. Ok, entonces, si nos mandan a buscar el delta H de vaporización, estamos hablando de la interfase líquido-gas. Entonces, estamos hablando de esto que está acá y vamos a calcular el delta H de vaporización. Ya conocemos un punto que es a 27 grados Celsius, que son 300,15 Kelvin, supongamos que fuera acá, y nos dan la presión. Esa va a ser nuestra temperatura 1 y presión 1. Bien. Exactamente como lo hicimos en clase. Y luego nos están dando una segunda temperatura, que son 100 grados Celsius, que son 373 Kelvin, ¿verdad? O sea, no necesitamos que nos les den, tenemos el gráfico, tenemos un punto de referencia del cual conocemos la temperatura y la presión, ¿bien? Lo único que hice fue llevar esa presión a Torricellis. Y ya que tengo los valores de las coordenadas de estos dos puntos, tengo los datos suficientes para trabajar con la ecuación de Clausius-Clapeyron, que sabemos que si estamos en la interfase líquido-vapor, decimos que el delta H de vaporización va a ser aproximadamente el delta H del volumen molar del vapor, que sería RT sobre P. Bien, que sería V sobre el número de moles. Bien. V sobre el número de moles es lo que nosotros conocemos como volumen molar, ya lo hemos visto antes, y es igual a RT sobre P. Se hace esa sustitución, se obtiene esto. De hecho, no se les pidió que desarrollaran todo, simplemente saber las consideraciones que se iban a utilizar, claro, que la única consideración que tenemos para esa interfase líquido-gas es la de que el delta H de vaporización va a ser aproximadamente el volumen molar del vapor. Bien, llegamos, después de nuestra integral, llegamos a esta expresión que fue con la que trabajamos todos. De hecho, con este ejercicio no hubo problema. Y se realizó la sustitución de datos. Fíjense que como nosotros vamos a dividir presión 1 y presión 2, ¿bien? Entonces lo importante es que ellas estén en las mismas unidades para poderlas simplificar, ¿vale? Recuerden que hay que mostrar en el ejercicio completo la fórmula, la sustitución de datos, la simplificación, ¿bien? Cuando hacemos esto es 1 sobre Kelvin y se nos van a ir estos Kelvin con este Kelvin, ¿vale? Y nos quedan Joule sobre mol y se le pedía el resultado en kilojoule sobre mol con 2 decimales, ¿vale? Que es este que está acá. Luego les dan el valor de la entalpía molar de fusión. Ustedes acaban de calcular de la de vaporización, solamente sumarles ya tenían un punto del delta H de sublimación. Bien. De hecho, acá estos eran 2 puntos y un punto. La nota se modificó. Bien, ya estaba modificada para el momento que se realizó. Y acá tenían 3 puntos. Luego, el ejercicio 2 que trajo tanto problema, ustedes en el Canvas tienen algo que dice ejercicio de la clase del 29 de mayo. Dentro de ese PDF específicamente tenemos el ejercicio 6 de la serie 6B. Bien, yo allí
les expliqué el ejercicio en clase y les dejé indicado cómo trabajar. ¿Qué les indiqué yo allí? Les dije que había que plantear varias ecuaciones, ¿vale? Entonces, una es de la ley de Raoult que me relaciona la presión parcial con la presión molar y la fase líquida por la presión de vapor del componente puro. Bien, y eso lo aplicamos a ambos componentes. Tenemos la ley de Dalton que nos dice que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales y a su vez que la presión parcial va a ser igual a la fracción molar en el vapor por la presión total. Bien, entonces, este es el modelo 2 que decía que tenemos que la masa del benceno es el doble de la masa del tolueno. Por allí es que tenemos que comenzar. Y aparte de eso nos están dando las masas molares. Si me están hablando de masas y masas molares, quiere decir que de alguna manera yo lo tengo que relacionar con el número de moles, porque al fin yo necesito las fracciones molares y para las fracciones molares necesito moles o relaciones de moles. Entonces, ¿cuál es la fórmula que me relaciona todos estos datos? La masa, que les están diciendo que una masa es el doble de la otra, con la masa molar, que es un dato, con N, que es lo que estamos necesitando. ¿Bien? Entonces, si yo sé que la masa es la masa molar por el número de moles y también sé que la masa de 1, llame 1 al benceno y 2 al tolueno, ¿bien? Entonces sé que 1 es el doble de la otra, entonces masa 1 sería masa molar 1 por número de moles de compuesto 1, que sería el benceno. Luego tenemos la masa 2, que es masa molar de 2 por el número de moles de ese compuesto 2, que es el tolueno, multiplicado por 2, porque es la relación de masa que nos están dando. Entonces yo allí puedo despejar uno de los números de moles para sustituirlos en la fracción molar. Entonces, allí tenemos, yo estoy haciendo método de sustitución. Algunos de sus compañeros hicieron otros métodos que me parecieron muy interesantes y estuvieron muy buenos, que hicieron simplemente, escribían acá, que el número de moles era la masa dividida en la masa molar. Entonces, este le colocaban M y al otro, a este le colocaban 2M entre la masa molar del otro compuesto. ¿Bien? Cualquier forma es válida. Por eso es que yo les mandé a ustedes en el que dice ejercicio de la clase del 29 de mayo, les dije que ustedes debían, mejor dicho, haber realizado ese ejercicio en particular. Les abrí el foro para que me dijeran cómo les había ido. Les dije que eran sistemas de ecuaciones y que tenían que hacer varios para que ustedes encontraran el método donde se sintieran más cómodos haciendo un sistema de ecuaciones. Ya esta primera parte es matemática, sistema de ecuaciones, hay que saber manejar los datos. Entonces, para hacer ese sistema de ecuaciones estamos trabajando esta fórmula que es muy básica y esta fórmula que también es muy básica. ¿Okay? A partir de esas dos fórmulas vamos a encontrar la fracción molar. Bien, una vez que despejamos el número de moles 2, también lo hubiéramos podido hacer con el 1, ¿bien? Entonces todo esto va a ser el número de moles 2, sustituyo esto por esto. ¿Vale? Cuando yo hago esto me queda número de moles 1 arriba y abajo. Abajo lo puedo sacar factor común. Bien, cuando lo saco factor común se me simplifica y me queda aquí 1. Acá me queda 1 y acá me queda el cociente de la masa molar 1 entre 2 veces la masa molar 2. Sustituimos las masas molares que las conocemos y ya tenemos la fracción molar de 1 y por diferencias respecto a 1 sacamos la fracción molar de 2. Okay. Esa es una de las formas de hacer esto. Sistema de ecuaciones. Siempre le va a aparecer algo como esto. Una vez que tenemos esas fracciones molares, estamos hablando de fracciones molares para la fase líquida, entonces procedemos a buscar las presiones parciales, simplemente multiplicando las presiones de los compuestos puros, que es un dato que no los dieron, 1,27 por 10 a la 4 para el benceno y 3,80 por 10 a la 3 para el tolueno. Y al multiplicarlos por las fracciones molares tenemos las presiones parciales. Al sumarlas tenemos la presión total. Y luego de la ley de Dalton vamos a despejar lo que nos pidieron I1. Bien, sería la presión parcial que encontramos antes entre la presión total. Al hacer ese cociente tenemos que la presión en la fase de vapor
la fracción molar en la fase del vapor del benceno 0,89 y del tolueno 0,81. En el caso del tema 1, donde las masas eran iguales, es mucho más sencillo. ¿Okay? Desaparece este 2 de acá, de acá, de acá, de acá y de acá. ¿Bien? Entonces fíjense que está desapareciendo del cociente de uno de los dos términos de un denominador. O sea que no es que lo va a dividir en la mitad porque acá tenemos uno completo. ¿Vale? Entonces en ese modelo, cuando hacíamos ese cálculo, las fracciones molares nos daban 0,54 y 0,46, muy diferentes. ¿Bien? Entonces, básicamente era exactamente tomar el ejercicio 6 de la serie 6B y hacerlo, practicarlo, ¿vale? Porque no participaron en el foro, nadie me lo dio de vuelta, entonces lo que hizo falta en este ejercicio fue práctica. Bien, el ejercicio 2B es un ejercicio súper conceptual, súper sencillo. Es ¿qué compuesto cree usted que es más volátil? ¿Cuál se va más rápido a la fase de vapor? El que tenga la mayor presión. ¿Ok? O sea, el benceno es la que tiene la mayor presión de vapor como compuesto puro, entonces ese va a ser, nada más decir que el benceno, porque tenía la mayor presión de vapor, ¿sí? Ya eso era suficiente, ya con eso tenían un punto. ¿Bien? Entonces les están pidiendo, realice un gráfico de presión de vapor de tolueno versus su composición. Entonces, composición versus su composición, su propia composición. Cuando el tolueno está en 0, cuando el tolueno, la fracción molar de tolueno es 1, ¿bien? Entonces, el tolueno era nuestro compuesto número 2, decíamos presión parcial de 2 va a ser igual a su fracción molar por la presión parcial del tolueno, así que sería entre 0 y 3,8 por 10 a la 3 Pascal. Era solo eso, colocar este valor y trazar una línea, pero para esto que obviamente tener la parte conceptual, ¿bien? Y esto ya también era un punto. Bien, para el ejercicio 3 son claves de la serie 6 los ejercicios 4 y 5, ¿vale? Entonces, en la serie 6, voy a pasar el número, el ejercicio 3, lo tienen esto en el Canvas, ¿ok? El ejercicio 3 es muy relacionado con el último ejercicio del parcial, con el ejercicio 5, ya lo vamos a ver. Voy a pasar esto un momento. Y vamos con los ejercicios 4 y 5. ¿Bien? Entonces, en el ejercicio 4 y 5 necesitamos plantear cuántos moles tenemos al principio, cuánto tenemos en el equilibrio, y todo esto, de vuelta les dije, es cuestión de práctica, hay que practicarlo mucho. Bien, veamos lo que nos dice en nuestro parcial. Nos dice, se evacúa un reactor de laboratorio de 5 litros de capacidad, nos están dando un dato, volumen igual a 5 litros, y se introducen 3 moles de CO. Quiere decir que de esto, CO, inicialmente, vamos a tener 3 moles. Bien, entonces 3 moles de monóxido de carbono a 427 grados Celsius. Y un catalizador apropiado para que se produzca la siguiente reacción. Entonces, estamos colocando un catalizador, el catalizador no está haciendo nada, bien, por el momento. Acá no tenemos reacción todavía. Luego nos dicen, a continuación se adiciona hidrógeno. Adicionamos hidrógeno. A continuación se adiciona hidrógeno de forma tal que la presión, una vez alcanzado el equilibrio, presión en el equilibrio, estamos hablando de la presión total en el equilibrio, son 60 atmósferas. Bien, entonces, nos dicen que estamos agregando hidrógeno, pero no nos dicen cuánto, ¿ok? Y sabemos que se va a producir metanol gaseoso. Todo está en estado gaseoso. Bien, para que esto esté balanceado tenemos que colocar un 2 acá. Entonces, inicialmente tenemos 3 moles de esto. De esto no sé cuánto tengo, pero tengo porque si no tuviera no ocurre la reacción. ¿Bien? Y nos dicen que en el equilibrio de esto se me formaron
Aquí está, 0,149 moles. 0,149 moles. Bien. Entonces, qué sé yo, que por un mol de esto me reacciona uno de esto. Quiere decir que si se me producen 0,149, por esta geometría están en relación 1 a 1. Bien. Entonces de esto me van a reaccionar 0,149. ¿Cuánto voy a tener en el equilibrio? 3 menos 0,149 en moles, ¿ok? No lo escribo acá para hacerlo más deprisa. Y luego que para hacer un mol de esto se me consumen 2 de estos, ¿vale? Entonces, así que para producir 0,149, de esto se consume el doble de 0,149. Entonces, una cantidad de X que no conozco, menos 0,149. Bien, entonces esta cuenta la podemos sacar. Esto ya lo tenemos, nos falta solo encontrar quién es X, ¿vale? ¿Qué más yo sé? Nos dice que esta es la presión cuando se alcanza el equilibrio, ¿vale? Y no nos dicen nada de cambio de temperatura. Estamos suponiendo que todo se mantiene igual, que tenemos esta presión, este volumen, esta temperatura, podemos calcular con eso el número de moles totales. Es decir, cuando todo está en el equilibrio, hace esta presión. Así que si calculamos con esos datos el número de moles, estamos calculando el número de moles totales. Entonces usamos P por B igual a nRT. Tengo la presión, el volumen, la constante y la temperatura, despejo N y tengo el número de moles totales. Bien. Entonces, el número de moles totales, si lo vemos desde acá, ¿vale? Es 3 menos 0,149 más X, esto es por 2, perdón, más X menos 2 por 0,149 más 0,149. Bien, se me cancelan estos 0,149. Esta cuenta la podemos sacar. Nos da un número menor a 2, se lo restamos a 3. Bien, ustedes sacan esa cuenta. Y aquí me queda algo X más X. ¿Okay? Lo que vayamos a calcular de este lado. ¿Y de este lado qué colocamos? El número de moles que me dé de sacar esta cuenta, de dividir P por B entre R por T. ¿Bien? Entonces, recuerden que tienen que pasar la temperatura a Kelvin, sumando 273,15, ¿vale? Entonces, cuando yo calculé ese P por B entre RT, me dio 5,22 moles. 5,222 moles. ¿Vale? Entonces, simplemente con ir sacando las cuentas, ¿ok? Yo ya puedo saber quién es X, ¿vale? Entonces, aquí es una H, perdón. Entonces lo pueden colocar con las letras que quieran. Yo puedo decir genéricamente que tengo de esto A, de esto B y de esto se me produjo C y que de esto tengo 0 al principio, ¿vale? Entonces que a le resto C, a B le resto 2C y ya me queda ver, ya A me lo dan como dato, C me lo dan como dato y veo cómo encuentro B de otra información. Entonces por eso les decía que tienen que plantear todas las ecuaciones posibles. Bien, una vez que tenemos el número de moles de todo, porque ya al encontrar X tenemos el número de moles de todo, ¿vale? Estos son los números de moles en el equilibrio. Simplemente tenemos que hacer que la fracción molar va a ser igual a el número de moles entre el número de moles totales. El número de moles totales los obtenemos sumando todo esto. Bien. Sumamos todo eso y dividimos cada uno de los números de moles entre los números de moles totales. Y eso nos da las fracciones molares en la fase de vapor. Y luego lo multiplicamos por la presión total, que es la que nos están dando, y así tenemos las presiones parciales de cada cosa. ¿Bien? ¿Por qué necesito las presiones parciales? Se supone que esto, si uno lo hace con práctica, debería salir relativamente rápido, porque nosotros tenemos que saber qué información nos dan los coeficientes estequiométricos.
Y una vez que tenemos las presiones parciales, utilizamos es sustituir fórmulas. Entonces, esto va a ser hidrógeno, perdón. De oxígeno es hidrógeno. Entonces va a ser, como este está a la 1, sería presión parcial del producto. Nos pidieron el Kp estándar, entonces sería la presión de vapor del CH3 en el equilibrio entre P sub 0, ¿vale? Aquí puse P sub 0, es un bar y aquí lo transformé a atmósferas. Entonces, cada una de las presiones parciales divididas entre P sub 0 y elevadas al coeficiente estequiométrico. En este caso, lo único que tenemos que elevar es el del hidrógeno, ¿vale? Bien, y es ya sustituir y sacar la cuenta. Luego, delta G va a ser lo que nos dio el Kp por menos R por T. O sea, le sacamos el logaritmo natural a Kp y multiplicamos por RT con signo negativo. Bien, tenemos el delta G, tenemos esa variación de energía libre de Gibbs, y luego, desde esta fórmula, despejamos delta S y lo hacemos. Varios de ustedes hicieron este ejercicio bien, ¿ok? Estaba un poco largo, pero lo vimos en clase, ¿ok? Entonces, de la serie 6, ejercicios 4 y 5, hicimos todo esto, ¿vale? Luego, el ejercicio 4, bien, vamos a ubicar en serie 6, ejercicio 10. De la serie 6, ejercicio 10, a ver si lo tengo acá. A ver si está abierto, no, aquí no está. No, no tengo abierto. Serie 6, un momentito, voy a traer acá la serie 6. Posible que sea este. Bien, ahorita buscamos este ejercicio, ¿vale? Pero este ejercicio podía salir de dos maneras. En la clase, Carla les dio todas las fórmulas de Arrhenius, ¿ok? Y ustedes tenían que ver cómo se relacionaba una cosa con la otra. Entonces, de lo que se vio en clase también es que el cociente de las constantes de reacción son proporcionales a los cocientes de las velocidades. Así que con calcular K2 entre K1 ya estamos calculando V2 entre V1. Bien. Entonces, ustedes podrían haber utilizado la ecuación de K es igual a A por exponencial de menos energía de activación entre RT, ¿verdad? Entonces, aplicarlo para 1 a la temperatura 1, hacer lo mismo, 2, temperatura 2. Bien, entonces, al dividir esto se va A con A. ¿Cuál fue el error que cometieron? Tomaron esto solito, le eliminaron la A y dijeron, no importa, y K es igual a esto. Es un error. ¿Okay? Es un error porque ustedes me están dando un valor de K que no es cierto, porque ustedes no conocen la constante de Arrhenius. ¿Vale? Entonces la constante de Arrhenius varía muy poco, pero varía dependiendo de varias condiciones. Puede ser una integral muy complicadita. Sin embargo, en ejercicios como estos, lo que hacemos es simplificarla. No era cuestión de decir no existe, era simplificarla en las situaciones, en la situación correcta, que es cuando hacemos el cociente. Si yo divido esto entre esto, ahí sí yo estoy simplificando, no estoy eliminando, estoy simplificando, ¿ok? No desaparece, ¿ok? Los que dicen que K es igual a esto, está mal. No podemos decir, al nosotros decir que K es igual a esto, estamos diciendo que A es igual a 1, ¿ok? No podemos decir, despreciamos A. Cuando nosotros despreciamos un valor es porque un valor tiende a 0. Y si nosotros estamos diciendo que despreciamos A, quiere decir que A es 0, así que K1 y K2 van a ser 0, y no es el caso. Tenemos que hacer el cociente para poder simplificar. Eso es una forma. Y la otra es esta ecuación que está acá, que nos da directamente lo que necesitamos. O sea, aplicamos todo esto acá, más fácil trabajar con este valor, y después de que lo tengamos, le sacamos el exponente y tenemos la relación de K2 entre K1. ¿Bien? Algunos llegaron, aunque hayan cometido el error de eliminar esto sin más,
pero la mayoría llegó a este resultado. Luego, cuando llegamos a la segunda parte, a la mayoría les faltó un detallito que fue calcular el delta H de la reacción. ¿Bien? Si se les está dando el delta H de formación de los reactivos y de los productos, es porque se les está pidiendo directamente el delta H de la reacción, ¿bien? Que era simplemente productos menos reactivos. Mi producto, ¿sí? El C2H4. Mis reactivos, perdón, el producto C2H4 e hidrógeno y el reactivo C2H6. Entonces sabemos que el de el delta H de formación es 0, ¿vale? Entonces sería tanto como hacer la resta, ¿no? O sea, es el del producto menos el del reactivo, pero como el del reactivo es negativo, nos da positivo y nos da un valor de delta H mayor a 0. Y eso es lo que me permite decir, bueno, delta H es mayor a 0, es endotérmica, mi gráfico va a ser así. La energía de los productos va a ser mayor que la energía de los reactivos. ¿Ya? Y eso es el gráfico. ¿Bien? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que saber? Que eso lo vieron en clase con Carla. Si chequean el material de clase, estos gráficos están en la clase. Si yo tengo esta reacción, la diferencia entre esto y esto, la diferencia de energía entre los reactivos y los productos es el delta H de reacción. ¿Bien? Y lo que va de acá a acá, es decir, si a todo esto le restamos esto, obtenemos la energía de activación de la reacción inversa. Yo tengo que hacer todo este camino para hacer la reacción directa, necesito toda esa energía, pero para hacer la reacción inversa es este camino. Bien, entonces la energía de activación va a ser igual a la energía de la reacción inversa más el delta H de reacción. Bien, entonces lo que nosotros queremos encontrar es la energía de activación de la reacción inversa. Simplemente la despejamos de acá. ¿Vale? Es una suma, tenemos los otros dos datos. Bien, entonces nos piden en la segunda parte ver cuánto es más rápida la reacción inversa con y sin catalizador. Entonces planteamos la reacción inversa, por eso le coloco el -1, sin catalizador, perdón. No le coloco nada. Energía de activación -1. Y con catalizador, delante del -1 le puse una C para diferenciar que tiene catalizador, y a esta energía de activación le puse una C. Y hacemos exactamente lo que hicimos antes. Hacemos el cociente, simplificamos A. Bien, este exponente sube con signo cambiado, queda en positivo, así que me quedaría EA-1 menos EAC-1. Hicimos un ejercicio así en clase también, ¿vale? En serie 7, ejercicio 10, lo pueden chequear. Bien, sustituir y ya tenemos el valor. Unos cuantos llegaron al valor. Bien, es ver qué tengo y cómo lo uso. Las ecuaciones que tengo y cómo las voy a usar. Bien, y acá lo único que hice fue colocar esos valorcitos que nos dieron antes. Entonces sé cuánto es mi energía de activación, sé cuánto es mi delta H de reacción, sé cuánto vale esto, porque lo obtuve restando esto menos esto. Esta energía de la inversa catalizada me la dieron, que es 45.8, ¿vale? Pero lo que más interesaba era que se dieran cuenta que era una reacción endotérmica, ¿bien? Luego, en el ejercicio 5, sería de la serie 6, el ejercicio 3, que se los hice con mucho cuidadito en clase. ¿Por dónde comencé yo en clase a hacer este ejercicio? Fíjense, es muy importante, y de hecho se los escribí en el enunciado. En el enunciado decía claramente, apóyese en las fórmulas, ¿vale? Fíjense que yo acá comienzo estableciendo mi Kp y de allí establecer las presiones parciales como fracción molar por presión total. Bien, vamos a hacer eso con este. Acá. Bien, entonces nos vamos al último ejercicio. Bien, entonces tengo que A más 3B me da 2C más D. ¿Okay? Es importante saber el delta N, ¿vale? Aquí tengo 1 mol y 3 moles, aquí tengo 4 moles. Aquí tengo 2 y 1, 3 moles. Bien, finales menos inicial. 3 positivo menos 4 es -1.
¿ok? Tengo un delta n negativo. Delta n igual a menos 1. Delta n menor que 0, ¿vale? Eso es importante. Bien, entonces, ¿cómo yo expreso esto? Si estamos trabajando con gases, trabajamos con Kp, y de hecho todos se los pregunté respecto a Kp, no hablé nada de Kc, ¿bien? Entonces, sería presión parcial de C al cuadrado, presión parcial de D dividido, presión parcial de A, presión parcial de B al cubo. Bien, aquí tengo mi expresión. ¿Vale? Entonces, hago todo lo que hice antes porque al yo desglosarlo en fracciones molares y presión parcial me ayuda mejor a entender cuál es la dependencia que tengo de la presión total. Entonces separo fracción molar por presión total, fracción molar por presión total, ¿vale? Cuando yo hago esto me va a quedar presión aquí al cuadrado, presión al cubo, ¿vale? Estas dos se simplifican, me quedaría la presión abajo, presión a la menos 1. Lo puedo dejar afuera como 1 sobre P. Y acá me quedan las fracciones molares. Esta ecuación es la más útil para decidir hacia dónde se van las cosas. Entonces, adición de B. Si adiciono B, ¿verdad? Está aumentando el denominador, entonces QP se hace menor que KP. Si adiciono C, estoy aumentando el numerador, quiere decir que QP es mayor que KP y nos vamos a hacer los reactivos. Luego, aumento del volumen del recipiente. Entonces, si yo aumento el volumen, ya nosotros sabemos que si aumento el volumen, como es inversamente proporcional a la presión, al aumentar esto, esto disminuye. Entonces, aumenta las presiones parciales, aumenta el volumen, disminuye la presión parcial, disminuye la presión total. Entonces, esto es inversamente proporcional a la presión. Si la presión disminuye, el Kp aumenta. ¿Ok? O sea, es decir, el QP va a ser mayor que Kp. Entonces nos vamos a hacer los reactivos. Luego, para lo del aumento de la temperatura, nos tenemos que apoyar en esta ecuación. Entonces, primero, nos dicen que la reacción es endotérmica. Nos están estableciendo de entrada que delta H es mayor que 0. Bien, entonces si esto es mayor que 0, y lo de abajo siempre va a ser mayor que 0, bien, porque R es una constante positiva y T está al cuadrado, ¿vale? Entonces, quiere decir que si todo esto es positivo, el diferencial del logaritmo natural de Kp0 sobre el diferencial de T va a ser mayor que 0, va a ser positivo. Entonces, si aumento la temperatura, ¿qué significa aumento de temperatura de T mayor que 0? Para que este cociente sea positivo, ¿sí? Esto tiene que ser positivo y esto tiene que ser positivo. ¿Bien? O sea, me implica que tengo un diferencial de Kp positivo, es decir, que el Kp a la temperatura 2 va a ser mayor que el Kp a la temperatura 1. Y eso lo podemos leer como que Qp, o sea, el Kp de la otra temperatura 2 está fuera del equilibrio de la temperatura 1, viene siendo un Qp respecto a la temperatura 1, va a ser mayor que Kp. Ahora, a ver. Ok. Este es mayor que 0. Ok, aumentamos Kp. Creo que de hecho, la pregunta era esa, qué pasaba con el aumento de temperatura. Entonces, el aumento de temperatura va a tener influencia sobre Kp dependiendo si la reacción es endotérmica o exotérmica. Entonces, en clase yo les hice una exotérmica y les dije que iba a ser diferente, iba a ser lo contrario en el caso de la endotérmica y fue la que les coloqué en el examen. ¿Bien? Bueno, y ese era todo el examen. Entonces, este material se los voy a dejar en el Canvas. Y bueno, si tienen alguna otra duda, entonces prepárense bien para el recuperatorio, los que van a preparar el recuperatorio. Los que aprobaron hicieron un examen excelente, los felicito. Bien. Bueno chicos, nos vemos pronto.